ellos la tenían, no se daban cuenta que el Padre estaba en él y él en el Padre. Y que solamente la palabra que soltaba Jesús era enseñarle a cada uno de ellos: es necesario que yo tenga que irme, porque si no, la obra se queda inconclusa, porque el Consolador vendrá y le enseñará a vosotros todo lo que es necesario saber. Yo estoy limitado en mi humanidad, pero una vez que yo me vaya con el Padre, les enviaré el Espíritu Santo de la gloria, para que entonces ustedes aprendan quién es el Dios verdadero que existe dentro de cada uno. Amén. Fuertísimo aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Acompáñenme al libro de Mateo, si trajo Biblia. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Amén. Cuando usted lo tenga, me indica que ya lo tiene. Puede reverenciar la palabra leyéndola de pie. Y enunciamos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Que el Señor bendiga esta palabra, y a todo aquel que le escuchó, que sea de gran bendición para cada uno. Amén. Esta es una de las historias más cómicas, diría yo, en la Escritura, de ver cómo gente que políticamente eran enemigos, eran opositores, ambos eran dimensionalmente contrarios en lo que es la mentalidad pública y política de lo que son los fariseos y los herodianos. Es curioso que ellos se juntasen para destruir a Jesús y para hacerle quedar en mal con una palabra que él pudiera decir, para condenarle, para echarlo en la cárcel o para tildarlo de un falso profeta. ¿Quiénes eran los fariseos? Todos sabemos que los fariseos eran un grupo de personas ultraortodoxas que pretendían vivir la religión y beberse la religión a grandes cucharadas. Eran hombres letrados, que tenían el conocimiento de lo que era la Torá, de lo que era la Escritura, pero la tergiversaban de acuerdo a sus propias conveniencias. Ellos tenían un gran problema con el César, y era que el fariseo decía que no se le podía rendir ningún tipo de tributo a un hombre, primero porque era hombre y segundo porque era extranjero. ¿Me está entendiendo? Estos eran los fariseos que decían que solamente el tributo, solamente el honor, solamente se le puede dar a Dios, y que Dios era el único soberano en toda la tierra, y no era bien visto darle tributo a César, o decir que César era el soberano, o que el gobierno romano era quien instituía todo lo que ellos podían sostener en un gobierno público. Estos eran los fariseos. Pero los herodianos eran lo contrario. Los herodianos eran aquellas personas que eran propicios al partido político de Herodes.
y eran los que obligaban a los judíos a pagar los impuestos, debido a que, como compromiso político, todo mortal que vivía en tierra invadida por el gobierno romano tenía que pagar impuestos. Por supuesto, los fariseos y los herodianos eran enemigos, porque aquellos le decían que estos eran unos mundanos y estos le decían que estos eran unos malapagas. ¿Dicen amén? Ahora bien, ¿qué sucedía con esto? Que 25 años antes de esta situación, apenas Jesús tendría 5 años cuando eso, comenta la historia que hubo una revolución dentro del pueblo de Jerusalén sobre un hombre llamado Judas. No era el Iscariote, era otro Judas, que fomentó la sedición para dejar de pagar impuestos al César, porque era una falta de respeto a su cultura religiosa. De allí nacen los celotes, de esta sedición, de este grupo revolucionario que quisieron dejar de pagar impuestos. Ahora bien, ¿qué impuesto pagaba esta gente? Yo quiero darte esta premisa para después entrarte a predicar. Amén. ¿Qué impuesto pagaba la gente? Primero, ellos pagaban 3 impuestos. El primero era el impuesto de la tierra. El impuesto de la tierra era que ellos tenían que dar una comisión al gobierno de todo su sembradío, del vino y del aceite, y otra parte tenían que darla en dinero. Eso era el impuesto de la tierra. Luego estaba el impuesto que nosotros conocemos, que es el impuesto de la renta, o el impuesto sobre la renta, y era que todo judío tenía que dar el 1% de toda su ganancia. ¿Me logra entender? Y había otro impuesto que era el impuesto de la capitación. Era que todo joven de 14 años de género masculino hasta que tenía 65 años tenía que pagar impuestos. Y la mujer desde los 12 años hasta los 55, 56 años tenía que pagar impuestos. Eso era el impuesto de la capitación. Y ese era el impuesto a la cual le habían dicho a Jesús para ver si era lícito darle al César. Por supuesto, Jesús fue el mejor ejemplo que ha tenido la tierra. Por su ejemplo pudo dar instrucciones precisas sin condenar a nadie en el aspecto religioso y en el aspecto político. Amén. Ahora escuche, ¿cuáles son los signos que nosotros como cristianos debemos imitar en un Jesús que respetó los ideales y respetó la situación que estaba viviendo su país en ese momento? Primero era que era amador de la verdad. Diga conmigo, yo amo la verdad. Y fíjate lo que dice el verso 16. Eres amador, eres amante de la verdad. Estos herodianos llegaron con lisonjas para Jesús. Llegaron primero echándole piropos a Jesús. Le dijeron, sabemos que vienes de Dios, sabemos que eres un hombre recto, sabemos que no haces acepción de personas, sabemos que enseñas la verdad a todo. Pero aquí te viene esta preguntita: ¿es ilícito darle tributo a César? Inmediatamente Jesús no comió del piropo que le estaban echando los hombres, sino que vino en su espíritu aquel discernimiento de hipocresía que nosotros los cristianos tenemos que aprender a llevar. Y mira que la Escritura me dice que él era en su persona, siendo amador de la verdad, era sincero. El libro de Timoteo me enseña que ningún hombre que milita, ningún ser humano que milita en las filas del Señor debe mezclarse con ninguna prebenda en la vida, parafraseando lo que dice la versión Reina Valera. Es decir, ninguno que milita en las filas del Señor debe enredarse en las cosas mundanas. Lo que quiere decir Timoteo, o Pablo a Timoteo. Pero vemos que Filipenses capítulo 1 versículo 10 me enseña: para que aprovechen lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué te quiero enseñar en esta noche? Es que usted, lo primero que debe abrir en su corazón y aprender a vivir como un buen cristiano es ser sincero e irreprensible en todas las cosas.
¿Qué es la sinceridad en el ambiente cristiano? La sinceridad no es no decir mentiras. La sinceridad es decir las cosas como verdaderamente están escritas y la debo decir. No decirla con mis propias palabras, no, decirla tal cual como son. Porque una mentira fresca es mentira al final. Una mentira piadosa es peor todavía. Una verdad, aunque duela, es una verdad, y eso es lo que te puede a ti librar de cualquier carga. Porque una mentira, para poderla contener, debe fabricar otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, hasta que se cae el edificio de mentiras que nosotros podemos inventar, de manera que, como tiene patas cortas, se cae rapidito. Jesús era sincero en lo que él hacía. En su recta ciudadanía, Jesús era digno de confianza. Los mismos fariseos sabían con quién estaba tratando. Y yo quiero que usted piense en esto por un momento. La situación que estamos viviendo no es una situación fácil. Es una situación que por demás se ve que es difícil. Pero no lo está viviendo solamente nuestro país, lo está viviendo el mundo entero, porque el mundo entero está en una recesión económica. Ahora, ¿cuál es el gran problema de nosotros? Es que nuestra mentalidad ha dejado de ser sincera. Porque hemos visto incluso algunos cristianos que están haciendo prebenda con lo que saben y con lo que tienen. Y pretenden hacerle ver a la otra persona que viven en un estado de piedad cuando están desangrando a otros hermanos. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero Dios lo que quiere mostrarte a ti hoy es que seas digno de confianza en el reino. De que cada vez que tú camines por la calle, el olor y la fragancia que salga de tu vida sea la imagen y el reflejo perfecto de un cristiano que verdaderamente tiene a un Jesús por dentro, a un Espíritu Santo que vive dentro de él. No es aquel cristiano blandengue, ni aquel cristiano dominguero, ni aquel cristiano que solamente viene para desestresarse en una congregación. No, es el cristiano que abre el pecho para poder cubrir los golpes de otro. Es decir, es aquel que extienda la mano y pueda perdonar el error de otro hermano que pueda haber caído en un momento difícil. El cristiano sincero es aquel que puede abrir las puertas y ser hospedador en el hogar, no importando la condición que tenga el hermano o la necesidad que esté pasando. Es ser digno de confianza de que el reino de los cielos pueda decir, como le dijo Jesús a Natanael cuando estaba debajo del sicómoro: he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Amén. Ahora, no había falsedad. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Escuche bien. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Todo aquel que es ministro, todo aquel que camina en un ministerio, tiene que servir y tiene que ser digno de confianza. Todo aquel que desea diaconado, buena obra desea. Pero hay una serie de requisitos que debe cumplir para ser una persona digna de confianza de una congregación o de una iglesia. Y sobre todo de una comunidad. No es posible que todavía a estas alturas, en el año 2015, en el tiempo donde el avivamiento está a punto de despertarse de una ciudad, en el momento donde, aunque el mundo vea las cosas al revés, nosotros las vemos en el Espíritu y podemos decir que en cualquier momento se puede desatar un avivamiento en nuestro país, naciendo desde acá, desde Venezuela, naciendo de aquí, desde el estado Zulia, que puede cambiar y tapar la boca de muchos gigantes que han querido destruir nuestra patria. Escúchame bien, fomentar la buena ciudadanía nos enseña que nosotros como diáconos debemos inspirar la confianza para que todo aquel que no conozca al Señor Jesús pueda venir con los brazos abiertos y recibir una palabra de verdad, una palabra que le alimente, una palabra que le puede edificar, y no vengan a decir: eso que eres evangélico. Aleluya. Se acabaron los amén.
Porque hay muchos que están esperando qué va a hacer Dios contigo para entonces señalarte en lo bueno y en lo malo. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que ser dignos de confianza. Y digno de confianza es manifestar el amor de verdad que está en Cristo Jesús para con los hombres. Porque por algo el Señor nos ha dicho que somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. ¿Cuántos aquí son embajadores? Dígale que está a su lado: yo soy embajador del reino de los cielos. Amén. Dice la Escritura que mientras ellos decían que eran amantes de la verdad, no había falsedad, y mostró con verdad todas las cosas. Ellos sabían quién era Jesús. Había un gran problema dentro de los herodianos y los fariseos, y era que la mentalidad que Jesús le estaba cambiando a la gente, le estaba prácticamente dándole un golpe de estado al gobierno romano y a los fariseos en el gobierno religioso. Porque ya no se trataba simplemente de ir a una sinagoga a leer cualquier versículo de la Torá, o de ir a lugares especiales o dar voces de júbilo en las plazas como hacían los fariseos para decir: ay, este sí es un buen cristiano, este sí ama a Dios. No, Jesús se venía por la orillita, se venía por la línea pequeñita, donde iba predicando el evangelio desde Capernaum a los diferentes sitios de las ciudades de Israel, que estaba cambiando la mentalidad de la gente. Dios. Jesús ya tenía una iglesia conformada con más de 5,000 personas. Y Jesús no vino en ningún momento a fomentar una religión, y mucho menos una denominación. Vino a fomentar una relación, a reconciliar al mundo con el Padre. Él vino a ser el ente reconciliador, de que la gente pueda atravesar una dimensión y hablar de cara a cara junto con Dios. Era lo que él vivía diciéndole a estos muchachos que andaban con él, a estos 12 discípulos. Le decía: ¿y es que acaso no me habéis visto a mí? Si me vistes a mí, al Padre lo habéis visto. Amén. Y era que Jesús le estaba diciendo una verdad, y que a pesar de que ellos la tenían, no se daban cuenta que el Padre estaba en él y él en el Padre. Y que solamente la palabra que soltaba Jesús era enseñarle a cada uno de ellos: es necesario que yo tenga que irme, porque si no, la obra se queda inconclusa. Porque el Consolador vendrá y le enseñará a vosotros todo lo que es necesario saber. Yo estoy limitado en mi humanidad, pero una vez que yo me vaya con el Padre, les enviaré el Espíritu Santo de la gloria, para que entonces ustedes aprendan quién es el Dios verdadero que existe dentro de cada uno. Amén. Por eso es que en él no había falsedad. En Jesús no había ningún tipo de falsedad. Él mostraba todo con verdad. Y cuando hablaba con verdad, enseñaba bien, explicaba bien el camino de Dios. Dice el verso 16: porque enseñas el camino de Dios. Y estamos hablando de un carácter específico. Porque el carácter no debe confundirse con el temperamento. Debe aprenderse que el carácter es el sistema de vida que va consono con lo que dice el Señor. No, que si tiene mal carácter, no, tiene mal temperamento, es diferente. El carácter es tu comportamiento, es tu pensamiento, es tu forma de decir las cosas, es tu forma de tratar a la gente. No es un mal carácter, es un mal temperamento. Ahora, en su carácter manifestaba su misión. Si hay algo que Jesús tenía y que los herodianos y los fariseos sabían, es que vino con un propósito, y ellos sabían que venían con un propósito. Porque aún hasta los soldados romanos, en algunas partes de las Escrituras, dicen: si es verdad, este era el Hijo de Dios. Los mismos soldados romanos, que no tenían ningún tipo de conceptualización de la Torá, ningún tipo de concepto religioso, sabían dentro de sí que este hombre traía algo que era diferente a los demás, que eran diferentes a los sacerdotes, y era que él mostraba su misión. Y si hay algo que Dios quiere enseñarte hoy, pueblo amado, es que usted como iglesia empiece a mostrar su misión.
Empiece a mostrar para qué vino. Empiece a darle sentido a su vida y a la vida que Dios ha puesto en usted. Y lo primero que hace, escuche bien, lo primero que debe hacer un cristiano maduro o que empiece a madurar es resistir la ignorancia. Porque la ignorancia nos lleva a nosotros a ser neófitos. Y por ser neófitos caemos en el envanecimiento de Satanás. La ignorancia es lo que a un hombre, lo decía Simón Bolívar, lo hacía incompleto. Un ser sin estudio era un ser incompleto. Y si hay algo que Dios nos enseña es que debemos aprender de Él para luego mostrar y enseñar el camino de la verdad. Por eso es que dice la Escritura en Eclesiastés, capítulo 12, versos 9 y 11, para los que están anotando. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aleluya. Un pastor tiene que ser maestro. Un pastor tiene que haber pasado por un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Un pastor no es aquel que compra un púlpito en la autopista número 1 y compra 10 sillas plásticas y dice, ya tengo una iglesia. Porque entonces cae en envanecimiento. Si hay algo que Dios nos enseña es que la ciudadanía que nosotros en el reino tenemos debe saberse explicar a la congregación. Y por eso hoy en día la ignorancia permitió la castración de una verdadera libertad en el evangelio, gracias a los religiosos que no tenían la visión ni la revelación que hoy tenemos en el nivel y en el amplio diseño apostólico de lo que verdaderamente es un reino desatado para un pueblo. Cuando tú le dices a un cristiano que eres rey, que eres rey y que eres sacerdote, pareciera que la cabeza le hiciera así. ¿Pero por qué? ¿Por qué soy rey y por qué soy sacerdote? Primero eres rey porque eres coheredero de un rey de reyes. Y eres sacerdote porque en su casa tú ministras el sacerdocio. Eres de las dos partes de la herencia sacerdotal y de reino. Eres de las dos partes diseñado para eso. Tú tienes un espíritu davídico que puede comerse los panes de la proposición y con la misma mano tumbar un gigante como Goliat. Pero es la mentalidad que en nosotros se rige, que creemos que cuando hincamos los ojos y ponemos la cara de aflicción, creemos que Dios está arriba. Ay, míralo, pobrecito. Porque usted ve la cara de la gente que está orando y los ve que están quebrantados y están afligidos. No, Dios no mira eso. Porque Dios a usted no le tiene lástima. Dios a usted le tiene misericordia, que es diferente. Aleluya. Así que lo primero que hizo Jesús fue manifestar su misión, resistir la ignorancia y enseñar a esclarecer el camino de verdad. Me gusta cuando estos herodianos y fariseos le dijeron a Jesús: sabemos que tú no haces acepción de personas. Imagínese usted, aquellos epicúreos y aquellos que levantaban la mirada para poder ir a las plazas y medio saludar, porque no me toques porque estoy ungido. Le dicen al Señor, sabemos que tú no haces acepción de personas. Aleluya. Era porque en Jesús su ciudadanía era imparcial. No había colores políticos. En su gobierno desconoció el favoritismo. Jesús no tenía favoritos.
No tenía favoritos. De hecho, cuando la madre de aquellos dos jóvenes le dijeron: ay, Jesús, espero que cuando estés en el reino sientas a un lado a mi hijo y del otro lado a mi otro hijo. Jesús no tenía favoritismo en ningún aspecto. Y déjame decirte que en su ciudadanía imparcial desconoció el favoritismo. Todos para Jesús eran iguales. Y que en esa ciudadanía Él era enemigo de la esclavitud. Y parece mentira, Jesús, siendo Jesús, era esclavo de los romanos. Era esclavo. ¿Por qué era esclavo? Porque estaba bajo un régimen político romano. Por eso es que cuando le llegó la sirofenicia pidiéndole un milagro, Él la ignoraba. Hasta que ella soltó una palabra de fe que le hizo reaccionar. Le dijo: sí, porque hasta los perrillos comen de la mesa que caen de los amos. Grande fe es la tuya, mujer. Pero cuando llegó aquel centurión y le dijo: mi siervo está enfermo, inmediatamente Jesús lo miró y dijo: ¿quieres que vaya para tu casa? Se levantó. Y le dijo: no te levantes. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Por qué se levantó? Porque tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque estaba bajo un régimen de autoridad. Y como el centurión sabía la autoridad y sabía que era autoridad, le dijo y le dio una retajina un momentico a Jesús: no, tranquilo, yo sé lo que es eso. Tú conoces de autoridad, yo conozco autoridad. Yo le digo a mis siervos: van, y ellos van. Y le digo: vienen, y ellos vienen. Lo mismo vas a hacer tú. Di la palabra y mi siervo será sanado. Yo me imagino que Jesús no cayó a tierra, porque la unción la tenía era Jesús. Pero eso era para caer para atrás. Eso era como hace el hermano Cash Luna. Chao. Y cae. Amén. Eso es lo que nosotros hoy, como ciudadanos imparciales, que no hacemos acepción de personas, tenemos que entender que tenemos una autoridad de decirle a cualquier enfermedad: te vas de mi casa, te vas de mi cuerpo, te vas de mi vida, te vas de mis hijos, te vas de mi esposo, te vas de mi esposa, porque tú no tienes aquí ni arte ni parte, porque la autoridad la tengo. Aleluya. Mira, dice la Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 7: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. No hay acepción de personas, ni admisión de cohecho. Es decir, con Dios no vas a hacer prebendas. Con Dios no vas a agarrar el diezmo y vas a decir: te lo pago el 15 que viene. No lo puedes hacer. Con Dios tú no puedes negociar, porque Dios es quien te prospera y quien te da. Escúchame. Si hay algo que aprendo de Jesús, fue su patriotismo. Y aquí es donde quiero que usted se amarre bien los pantalones. Cuando a Jesús le entregan la moneda, todo emperador, cada vez que tomaba un gobierno o cambiaba de gobierno, o moría un emperador y nacía otro, todos acuñaban una moneda con su rostro. Eso era típico en ellos. La soberanía se representaba en la moneda, que todo aquel que compraba y vendía tenía que verle la cara al César en la moneda. Dice la Escritura que en el verso 21 le dice lo que es de César. Y aquí es donde me gusta hablarle a usted, aquí es donde le voy a predicar. Dice que Jesús, cuando tomó la imagen, se la presentó al pueblo y dijo: ¿de quién es esta cara? ¿O de quién es este esfinge? Todo el mundo dijo: de César. Y él contestó: dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, él fue recto en su contribución, porque así como
los judíos pagaban impuestos, Jesús también tenía que hacerlo. Y lo hizo muchas veces, aun cuando no tenía dinero. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17, versos 24 y 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjate que ya Jesús sabía quiénes eran las 2 personas aquellas, los que estaban cobrando los dracmas. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos quedan exentos. Significa que los hijos no pagan. ¿Ok? No pagan. Sin embargo, dice Jesús, sin embargo, para no ofenderles, porque ya sabía que habían hablado, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús pudo haber dicho: sácame de la alforja. Si Judas no se había robado nada todavía, podíamos entonces pagar el impuesto. Pero resulta que le enseñó a Pedro un acto sobrenatural. Y es el que te quiero enseñar hoy. Porque el problema no está en que sacó un pez con una moneda, un estatero en la boca. Eso puede suceder. Los que son aquí pescadores, me imagino que de los pescados más grandes se conseguirán cosas en el estómago. Pero el detalle es que Jesús, para no ofender, pagó el tributo, no solamente de él, sino el de Simón. Es decir, que el pastor termina pagándote tu deuda cuando aquellos te traen el tributo. Ahora escucha, él estaba sujeto a la ley. Él pagó con el orden cívico que debe pagarse. Él se sujetó y siguió el ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Y eso nos hace fomentar una buena ciudadanía, porque Jesús estaba consciente de lo que era robar. Y a veces nosotros nos mezclamos en situaciones que nos hacemos los locos. No pagamos el cable, no pagamos el agua, no pagamos la luz. Entonces cuando llega el corte le echamos la culpa al otro. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos cortan el agua y este bendito gobierno. Escuche bien. Si hay algo que usted debe manejar en estos tiempos, es la versión original de la siembra y la cosecha. Porque Jesús, cuando les dijo a esta gente: dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, Dios, quien te provee todas las cosas y te las da en abundancia y al 100%, es al primero que tienes tú que diezmarle y ofrendarle. Es el primero que tienes que darle un tributo. Y Él solamente te está pidiendo el diezmo. Y el diezmo, escúchame bien, el diezmo de un bolívar es el mismo diezmo de 10 millones de bolívares. Aleluya. ¿Qué sucede con la gente y el diezmo? Que como el que está desacostumbrado a no tener en abundancia, no quiere dar en abundancia y da por escasez. Pero la Biblia me enseña que aquel que siembra con abundancia recoge. Y el que siembra con escasez recoge. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es tétrico? Que tú vayas a un restaurante y tengas que pagar el 10% de la cuenta porque estás pisando un restaurante de lujo, porque alguien te está sirviendo la mesa, porque alguien te está tratando como un príncipe, y Dios, quien te provee la comida, no le das así ni medio. Aleluya. Dios.
Entonces, cuando Dios nos enseña por medio de su palabra, darle a Dios lo que es de Dios, es darle a Dios todo tributo para que Él te multiplique. Porque déjame decirte que a Dios no le hace falta tu dinero. A Dios lo que le agrada es bendecirte. ¿Y por qué te bendice? No por el dinero que estás dando, sino por la obediencia que le prestas a Él. Porque el 10%, Él es el impuesto que nosotros le damos a Él. Aleluya. Y en esta hora, ya vamos a terminar, estar consciente, porque Jesús estaba consciente del peligro que era robar. Y cuando leemos Malaquías, que es el versículo central para aquellos que pretenden en unos hacerle ver la verdad al pueblo que debe diezmar, y el otro que lo usa para manipular y soltar dinero, porque hay que hablar de las dos cosas, vemos que entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí, y bastante. Y bastante. Porque si usted tuviese fe, entonces usted le diera a Dios lo que a Dios le pertenece, y ya tuviésemos los dos pisos en esta iglesia. Esto se ha levantado no con el salario de un 15 y último, sino con gente que ha dispuesto el corazón y de romperse las manos, porque he sido testigo de hombres que se han roto las manos con las benditas cabillas de 3/8 que están allí. Amén. Pero son hombres que vienen con corazón dispuesto. Aleluya. Y con mujeres que venden tortillas, venden pastelitos, venden todo esto porque quieren ver su casa engrandecida. Escúchame, las profecías no vienen del cielo en balde. Y si vienen del cielo para ti, es porque Dios ha tenido la fe de que tú vas a cumplir con todo lo que establece la buena ciudadanía en el reino de los cielos. Vamos a colocarnos de pie. Aleluya.